Aquí estamos otra vez, ahora viene la parte formal, en el ciclo de conferencias que hemos dado a llamar Miércoles de Patrimonio, que incluye 7 conferencias. Esta es la tercera. Que corresponde al 21 de abril, será ofrecida por los arquitectos Rubén García Miranda y Mariela Rusi. El tema es Patrimonio Moderno en el Uruguay. Bueno, yo dejo de compartir la pantalla, le paso a Rubén la posta, y me silencio. Bien. Me parece muy bien. Bueno, no sé si me escuchan bien. Esto me funciona mal el USB, a veces se me va y se me viene. Ahora perdí de vuelta. Perdón, Rubén, que interrumpa. Había dicho que los iba a presentar y no lo hice, así que vamos a presentarlos. El arquitecto Rubén García Miranda es consultor en conservación de patrimonio cultural, catedrático de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT de Uruguay. La arquitecta Mariela Rusi desempeñó cargos de profesora titular de Historia 1, cursos de profundización, El mundo indiano y episodios de modernidad del siglo XIX, en la Facultad de Arquitectura del Uruguay. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Bueno, ahora sí. Bien, escuchan ahora porque funciona mal el USB, pero espero que poder hacerlo. Vamos con Mariela Rusi. Primero, antes que nada, buenas noches a todos. Es un placer para poder estar aquí en este ciclo. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a dar una breve exposición sobre este tema, que por supuesto es mucho más amplio, mucho más de mayor profundización. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la vamos a intentar por lo menos contestarla al final de la presentación. Quiero, antes que nada, porque es un día también importante para el comité, que hoy es el día de la elección, quiero despedir formalmente y públicamente a nuestro presidente Ricardo, que ha tenido una labor muy buena como presidente todos estos años, y su legado va a trascender. Entonces me parece importante hacerlo en este momento. Decíamos, nosotros ya con Mariela Rusi hemos trabajado sobre este tema hace mucho tiempo. Hemos publicado un capítulo del libro del comité referido a este tema y hemos dado una brevísima exposición en las jornadas rioplatenses de octubre pasado. Lo que vamos a hacer referencia hoy va a ser, bueno, la especificidad que tiene este tema del patrimonio moderno, ¿sí? Lo primero que nosotros establecimos o planteamos es, ¿existe una suerte de un oxímoron cuando hablamos de patrimonio moderno? Es decir, ¿hay contradicción en hablar de patrimonio moderno? Es decir, ¿son términos totalmente contrapuestos? Por un lado, la conservación o el patrimonio, y por otro lado, lo moderno, la modernidad, que por supuesto plantea una renovación, un cambio y sobre todo una referencia directa con el pasado inmediato, ¿no? Entonces, parecería como muchas veces en nuestras cabezas aparece esa contradicción, ¿no? Es decir, esa figura retórica que nos dice, bueno, pero acá son dos términos que pueden llegar a ser contrapuestos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos originalmente al principio de esta investigación es pertinente proteger una manifestación cultural que destruyó, afectó y alteró gran parte del patrimonio tradicional, ¿no? O sea, la mano de Demiurgo, de Le Corbusier sobre París para establecer su plan Bazin, o todas esas imágenes que nos pueden llegar a pensar sobre una arquitectura moderna y un urbanismo moderno en relación con la arquitectura y la ciudad tradicional. Lo primero que nos llama la atención es cómo una ciudad como Brasilia, ¿no? Planteada como, diríamos, la imagen de esa
ciudad moderna para una sociedad moderna, esa ciudad democrática en el medio de la nada, ¿no? Es esa labor gigantesca, monumental, que en poco tiempo, en muy pocos años, Kubitschek plantea y que Lucio Costa y Niemeyer resuelven, ¿no? Y estas imágenes realmente impactantes de lo que era esa construcción, ¿no? Y sobre todo, más que nada, la esperanza de la gente que viene de distintos lugares del Brasil a instalarse allí, ¿no? Y que no tiene cabida posiblemente en ese plan piloto, en ese centro de la ciudad, ¿no? Pero de todas maneras, ¿por qué nos parece importante? Primero por la monumentalidad del esfuerzo, la escala de esa intencionalidad y además estando formando parte de nuestra región, ¿no? Pero como el ejemplo quizás más integral y por tanto también más radical en cuanto a la conformación de una ciudad ex novo, totalmente siguiendo esos principios de la modernidad. Y lo curioso quizás o lo paradojal es que este plan piloto, ¿no? De esa renovación, de esa nueva ciudad, va a formar parte tempranamente, hacia 1987, de la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? O sea, ese plan de una ciudad del futuro que ya empieza a considerarse muy pocos años después, ¿no? Porque estamos hablando del 60 al 87, tan solo 27 años después, ya pasa a formar parte del pasado, ¿no? Una cosa, un aspecto bastante interesante para considerar, por supuesto, ¿no? Digo, voy a aclarar que no estamos hablando de Uruguay, nos ha pasado en otra charla que se nos ha confundido algunos términos. Vamos a hablar un poco de la región al principio, pero que cómo este patrimonio mundial este patrimonio moderno, perdón, la lista de patrimonio mundial fue ganando terreno últimamente, sobre todo, decíamos, de 1987, con el plan piloto de Brasilia y fundamentalmente en el siglo XXI, ¿no? Es decir, un patrimonio que, vamos a volver sobre ello al final, en principio cuando uno concibe el patrimonio, lo concibe de su carácter histórico, ¿no? Lo más lejano posible, ¿no? Y así fue la lógica de la conservación patrimonial en nuestro país también, es decir, los monumentos más antiguos, las fortificaciones, las fortalezas coloniales, las obras más lejanas en el tiempo, y considerando y convalidando ese carácter histórico por sobre otros valores patrimoniales. Y esta arquitectura moderna como que trastoca esa idea, ¿no? Racional, primaria, de lo que puede ser la conservación patrimonial. Entonces, algunos planteos, ¿no? De obras patrimonio de la humanidad que a lo largo del siglo XXI van a estar, ¿no? Consolidándose como dentro de esa lista, ¿no? de esa lista codiciada por todos, los agentes culturales, que es la lista de patrimonio mundial. Entonces, desde las ciudades universitarias, tanto en Ciudad de México como en Caracas, como el planteo urbanístico previo a Brasilia de Niemeyer en Pampulha, ¿no? Como esas dos residencias que para nosotros son básicas, lo que es la introversión, ¿no? El juego de ese circuito mágico de Barragán en Ciudad de México y la impronta latinoamericana y sobre todo sudamericana de Le Corbusier en La Plata con la Casa Curuchet, ¿no? Es decir, cómo de a poco este patrimonio, bastante dejado de lado en la consideración de los principales organismos de conservación, empieza a ganar terreno. Todavía quizás, ¿no? Aquellas ideas planteadas por uno de los especialistas más renombrados de Río de la Plata, como Alfredo Conti, todavía lo que él decía hace unos años, que no hay una representatividad todavía importante dentro del patrimonio mundial, del patrimonio moderno, sigue estando vigente, pero sí ciertamente existe una posibilidad de consideración mayor de este patrimonio en relación con el resto del patrimonio. Y si nosotros nos detenemos un segundo sobre los bienes patrimoniales inscriptos por la UNESCO para el Patrimonio Mundial, por supuesto tenemos los dos conocidos, Colonia Sacramento y fragmentos que no tienen una relación directa con ellos. Nos vamos a detener un poquito más en los tres de la lista indicativa, que sin duda van a tener mayor referencia con este planteo que vamos a hacer nosotros. Por un lado, la Rambla, ¿no? Lo que nosotros llamamos Rambla, que tuvo que hacer la aclaración en la UNESCO de que es el paseo marítimo de la ciudad de Montevideo, la arquitectura moderna del siglo XX en la ciudad de Montevideo y la obra del ingeniero Eladio Dieste, que fue la charla
la conferencia del miércoles pasado. Entonces, si nos concentramos en los otros dos puntos, la Rambla y la arquitectura moderna, vamos a ver que todavía en esos planteos de la lista indicativa, que sin duda la lista indicativa es la lista previa, ¿no?, a la posibilidad de consideración para los bienes inscriptos en el patrimonio mundial, es extremadamente vaga y además apela a una arquitectura moderna exclusivamente formal, ¿no? Es decir, si nosotros nos tomamos el trabajo de leer los fundamentos de la lista, la propuesta de la lista indicativa de la arquitectura moderna del siglo XX en la ciudad de Montevideo, lo que se habla allí es más que nada las influencias que tuvo la arquitectura moderna. Entonces, la influencia holandesa, la influencia alemana, la influencia de Le Corbusier, la influencia de Frederick Wright, ¿no? Yo creo que las influencias están por lo menos 25 veces apelando solamente a esa visión, ¿no? Y que parece también un tanto ilógico. No creo que nadie pueda elegir como patrimonio mundial solamente una arquitectura por su multiplicidad de influencias. Entonces, me parece que lo que tratamos nosotros de rescatar, no sé si lo logramos, es que hay otro sentido también de la arquitectura moderna en nuestro país, que existe también otra forma de concebir ese patrimonio, ¿no?, que no sea exclusivamente formal, ¿no? Y el peso que tuvo la arquitectura moderna en nuestra sociedad y en nuestras ciudades no es solamente formal, no es solamente que se despoja de tal ornamento o que se inspira en el expresionismo o en el neoplasticismo o en cualquier vanguardia artística de principios del siglo XX, sino que tiene un peso mucho más importante. Lo mismo pasa con la Rambla, ¿no? Es decir, tratemos de considerar un peso fundamental en lo que se refiere a la impronta que genera ese espacio en la sociedad uruguaya, que lo vemos hasta los propios hechos ahora, en plena pandemia, la gente se vuelca decididamente a ello. Entonces, hay todavía, y acá retomamos una cita de García Braña en un estudio que se hizo a nivel general de Iberoamérica, donde siguen apareciendo esas debilidades, esa idea de, ¿es posible que una fábrica se conserve, o sea, digna de conservación? Una iglesia de hormigón o de cerámica armada, como la que mencionaron de Dieste en las conferencias pasadas, es pasible de una conservación. O sea que todavía parecería como que es natural para todo el mundo, no digo para nosotros los especialistas, pero sí para la sociedad, es natural ya hoy conservar el patrimonio. O sea, creo que nadie, absolutamente nadie, pueda entender que eso no es una respuesta de la sociedad contemporánea, pero se torna más difícil a medida que nos vamos acercando en nuestro tiempo. Y todavía, ¿no?, más allá, repito, de lo que podemos entender nosotros que estemos aquí en una conferencia de este tipo o un círculo profesional un poco más amplio, el resto de la sociedad todavía, en muchos casos, no termina de entenderlo. Pero además, ¿no?, y antes de darle la palabra a Mariela para que continúe con esta charla, después retomaré el final con algunas diapositivas yo, digamos, tenemos que empezar a concebir esa arquitectura en los distintos planos, ¿no? O sea, hacemos hincapié en este croquis de Le Corbusier, de los rascamares y lo que significaba eso, pero también tenemos que comprender que la ciudad fue ideada, o las ciudades fueron ideadas muchas veces también con esas ideas, y esos cambios se fueron internalizando en nosotros y fueron concibiendo propuestas realmente impactantes. De aquellas propuestas que quedaron en el plano teórico, como el anteproyecto del Plan Regulador de 1930, de Crabot y compañía, pero sí ya a concreciones realmente relevantes. Lamentablemente, muchas de ellas tergiversadas, modificadas, como puede ser el ensanche, la ampliación del Bañero de la Paloma por Gómez Gabazo, o la propuesta y la concreción de Villa Serrana por Vilamajó, o también la sabia, ¿no?, resolución de Antonio Bonet para Punta Ballena. Es decir, que tenemos que empezar a ver los distintos planos donde esa realidad arquitectónica moderna se inscribe y que no solamente queda en aquel croquis del 29, de Le Corbusier, o en planes más o menos irrealizables, ¿no?, o con pocas concreciones, como el anteproyecto del Plan Regulador, sino con una serie de acciones que efectivamente, por lo menos en el plano de estas ciudades costeras o esas ciudades balnearias, porque Villa Serrana no es exactamente costera, van a incidir directamente en nuestra manera de ver. Y también, ¿no?, las propias concreciones que en ese plano se dan a una escala mayor.
y que nos cambia, nos modifica, nos trastoca la realidad de nuestra ciudad, ¿no? La Rambla Sur, el Centro Médico, el Estadio Centenario, esa suerte de acrópolis allí de la salud que tenemos en el Parque Valle, ¿no? El cambio que genera en cuanto a la extroversión de la ciudad, toda esa gigantesca y monumental obra de Rambla Sur, ¿no? Que posiblemente hoy quizás hubiese sido muy difícil de hacerla, o la diagonal agraciada, la avenida, hoy actual la avenida Libertador, ¿no? Donde se empiezan a ejecutar, empiezan a ver esos impactos de obras que tienen, como veremos más adelante, después de la presentación de Mariela, tienen también una incidencia muy fuerte en la ciudad. Algunas con un impacto no gigantesco, ¿no? Lo que puede ser el Hotel Rambla allí y el edificio del Mástil allá lejano, como esos dos, ¿no? Edificios monumentales, gigantescos, en un tejido urbano de la Rambla de Pocitos extremadamente bajo, que hoy, por supuesto, pasan totalmente desapercibidos, ¿no? O cómo se van integrando esas arquitecturas en sus diversidades dentro de un tejido urbano más consolidado, como puede ser la principal avenida de nuestra ciudad, o finalmente también la concreción de aquella avenida Libertador que se empieza a ejecutar en forma magistral, ¿no? Con una sucesión de edificios públicos, de obras de empresas asociadas al poder político, como puede ser ANCAP, como puede ser el Banco de Seguros, o toda una serie de edificios de apartamentos, de rentas, o el centro militar. O sea, hay una cantidad de obras que van configurando allí una avenida donde van sucediendo en una lógica urbanística posiblemente fuera de la lógica moderna, como puede ser esta gran avenida monumental, ¿no? Que remata en el Palacio Legislativo, como la concreción de esa arquitectura. O sea que el impacto de la obra moderna en nuestras ciudades es mucho más amplio que la posibilidad de identificar alguna obra puntual relevante en nuestro medio. Nuestra sociedad es una sociedad moderna, nuestro país es un país moderno y por ende la arquitectura y el urbanismo moderno van a tener una incidencia mucho mayor que la que pueden llegar a tener en otros países. Mariela. Aquí estoy. Bueno, un poco en consonancia con lo que planteaba Rubén. Nosotros queremos destacar que de alguna manera el patrimonio moderno en el Uruguay es un patrimonio riquísimo desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista cuantitativo, y que abarca, como decía, diversas escalas, desde la territorial a la edilicia. Este patrimonio moderno presenta una diversidad enorme en cuanto a las variantes exploradas desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista tipológico, espacial, tecnológico y, en definitiva, también en las concepciones urbanas, como veíamos. ¿Qué entendemos que se debe valorar de este patrimonio? Bueno, dos aspectos fundamentales. Por un lado, la capacidad de interpretar la esencia de la modernidad que sustenta esa riqueza, esa diversidad de formalizaciones. Pero, por otra parte, también el hecho de que esa arquitectura moderna forma parte y construye nuestra identidad, porque esa modernidad está despertada desde claves locales que no genera rupturas, que no genera manifiestos, sino que se integra y consolida esa idea moderna que fue la voz. Alguien que le avise que está silenciada, se silenció. Mariela, te silenciaste sola. Yo digo, ¿qué pasó? No, por eso digo, ¿qué pasó? Ese debe haber sido vos. No, debe haber sido el presidente que te dijo, ya está. Oh, se terminó algo. No, lo que planteábamos en definitiva es que, bueno, esta arquitectura se da a partir de un marco teórico que comienza con la conformación del Estado moderno a principios del siglo, y ese Estado va a tener dentro de sus múltiples políticas la definición de una política social, la atención a las condiciones de vida, en particular a la salud, a la educación y a la vivienda, conceptos que están íntimamente vinculados con el concepto de modernidad. Por otra parte, la conformación de la Facultad de Arquitectura en 1915 y la figura de Monsieur Carré, que define, a partir de una formación basada en la Escuela de Beaux-Arts, una formación que además entiende y explicita que hay valores
permanentes dentro de la arquitectura, que hay valores intemporales dentro de la arquitectura, que son los que deben ser considerados más allá del lenguaje. Esto tiene una incidencia brutal dentro de esta nueva arquitectura moderna que se va a empezar a desarrollar. Y por otro lado, también dentro de ese marco teórico, la conformación de la Sociedad de Arquitectos en 1914, que se genera en un ámbito de debate y difusión de esas ideas modernas. Hacia la década del 30 comienzan a manifestarse estas primeras obras pioneras, con ese antecedente que marcaba Rubén, que es fundamental dentro de ese cambio de visión de la ciudad, que es la Rambla Sur, una construcción monumental, una construcción que muchos historiadores dicen, bueno, con esa plata se podría haber construido, podría haber conformado una marina mercante que hubiera cambiado los destinos del país, pero que, sin embargo, cambia la fisonomía de la ciudad, la abre al mar, cambia totalmente esa ciudad introvertida y genera ese paseo que tiene que ver con la higiene mental, que tiene que ver con la salud, con ese concepto de higienismo de esta arquitectura moderna. Surgen estos sitios urbanos que, digamos, que empiezan a marcar y aparecer en la ciudad esas ideas modernas que se van a manifestar de maneras muy diferentes, que se van a manifestar a partir de lenguajes muy diferentes y que van a empezar a conformar hitos reconocibles dentro de la ciudad, como es, por ejemplo, el Hospital de Clínicas y todos los edificios que lo rodean, como es el Estadio Centenario, que van marcando hechos importantísimos desde el punto de vista urbano, que se van a manifestar también en emprendimientos privados, que van a incorporar esas nuevas ideas al tejido urbano. Pero básicamente, y lo que nos interesa destacar, es que más allá de, digamos, de esos planteos modernos, lo que se nos va a mostrar en estas arquitecturas es un entendimiento profundo de la esencia moderna y una posibilidad de interpretar esa esencia moderna en términos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta arquitectura moderna no debe ser entendido, como lo hacía nuestra vieja historiografía, en términos de los parecidos a la arquitectura en los países centro, en los países europeos. Creo que ya terminó el momento, terminó la hora de empezar a buscar los parecidos, decir, bueno, esta se parece más, o se refiere, o la referencia. Creo que justamente este es el momento de interpretar y valorar esta arquitectura en términos de resolución, en claves locales, de las ideas de una arquitectura que son tomadas y que son interpretadas dentro de este vasto panorama de la arquitectura moderna. En definitiva, todas estas ideas modernas, esta arquitectura moderna va a expresar esa identidad local en términos de lenguaje, en términos espaciales, en términos tecnológicos, y en definitiva lo que se va a interpretar es el espíritu de la modernidad, no simplemente copias o parecidos o referencias. A los efectos nosotros vamos a mostrar algunos ejemplos conocidos por todos, pero que entendemos son representativos de estas ideas de modernidad de la arquitectura uruguaya y que de alguna manera muestran que no se trata simplemente de buscar referencias, sino de entender cómo este espíritu moderno pudo interpretar determinados temas, como la vivienda en este caso, en términos locales, en términos de adecuación a la ciudad, porque esta arquitectura moderna, cuando se construye en el tejido consolidado, es absolutamente respetuosa de ese tejido consolidado, de su parcelario, de situaciones especiales como las esquinas, de conformaciones de fachada tripartita, como tenía nuestro tejido urbano del siglo XIX, y los interpreta en claves diferentes, los interpreta con lenguajes diferentes, pero no se producen, como decía hoy, rupturas, no se producen estridencias dentro de ese tejido. El caso muy claro en cuanto a la vivienda individual, de la vivienda del arquitecto Julio Vilamajó, que retoma ideas de ese recorrido que hace en su Gran Premio, en su Grand Prix por España, destino insólito en ese momento,
decir, la vanguardia no estaba allí, sin embargo, él capta el espíritu de esa espacialidad, de esa arquitectura mudéjar, y lo reconstruye en términos modernos en su vivienda. Responde a la esquina a partir de una serie de espacios que se van escalonando, incluye en sus paredes ornamentos, cerámicos, la cabeza de la medusa, contradiciendo obviamente esa idea de ornamento y delito de ese ensayo de Locke mal interpretado por los historiadores. Pasamos a la otra. Rubén, ¿vos estás manejando esto? Sí. Pasa, ahí está, perfecto. Y enfrente, la vivienda de Cravoto, la vivienda de Mauricio Cravoto, que se maneja en términos lingüísticos diferentes, casi podemos ver de pronto una vinculación mayor con la ortodoxia europea, pero también resuelve esa situación particular de la esquina a partir de volúmenes escalonados que producen grandes claroscuros y que maneja una abstracción mayor en su lenguaje. La siguiente. En lo que se refiere a emprendimientos de oficinas o de viviendas, bueno, hay casos clarísimos en los que se introduce un lenguaje absolutamente renovador, pero nuevamente respetando lo que es el parcelario local, el edificio centenario que retoma el parcelario para modular su fachada y reinterpreta la esquina a partir de esta torre. La siguiente. El caso del edificio Lapido, también otra situación urbana de esquina en el centro de Montevideo, en donde el lenguaje es distinto, pero nuevamente hay una respuesta a la esquina, hay una respuesta a lo que es la situación peatonal, porque en todos los casos se retoma lo que es el espacio peatonal y se lo reconstruye a partir de determinados recursos, y lo mismo sucede en el siguiente, del Palacio Díaz, en donde nuevamente tenemos otro lenguaje diferente a los dos que veíamos anteriormente, interpretaciones distintas, pero intenciones similares en cuanto a la inserción de esto en el tejido urbano. Es decir, acá también aparece una zona vinculada con la zona peatonal, en este caso la torre se escalona, es decir, hay en todos los casos referencias claras a un tejido preexistente y no hay, digamos, rupturas, no hay elementos que atenten contra el tejido existente. La siguiente. En otros casos, situaciones urbanas distintas, el caso de la Facultad de Ingeniería, bueno, acá hay un manejo que descompone el volumen según sus funciones, pero también hay un respeto a la situación urbana, al paisaje de la Rambla, ese espacio que vincula el espacio urbano con el espacio costero, es característico. La siguiente. Y bueno, el otro caso, el del centro médico, en donde hay una situación diferente, puesto que no se trata en este caso de un contexto urbano consolidado, sino de un área libre, vacía. Acá se puede, retomar lo que era ese espacio en este momento, en la foto de la izquierda, y la resuelve a partir de bloques, no, está bien, la resuelve a partir de un bloque vertical que se rodea de otros edificios con otras configuraciones modernas, como la Facultad de Odontología, o como el siguiente, que es el del Instituto de Higiene, de Surrasco, en donde hay distintas interpretaciones de modernidad, en un contexto en el cual esos volúmenes juegan libremente en ese espacio existente. La siguiente. Bueno, próximo a esa zona, el Estadio Centenario, una obra también de carácter monumental, con su característica Torre de los Homenajes, una obra que significa un desafío tecnológico, pero también una apuesta a la identidad. Es decir, evidentemente, el estadio destinado al campeonato de fútbol, que de ahí en más pasa a ser uno de los elementos característicos que nos llevan a apelar a la garra charrúa cada vez que nos vemos metidos en algún campeonato que sabemos que no nos va a ir bien, pero que en definitiva también empieza a reconocer, por un lado, la importancia del deporte en esa vida moderna, pero por otro lado, también a generar un elemento identitario dentro de la ciudad. La siguiente. A medida que pasa el tiempo, la década siguiente, como decía Rubén, empiezan a aparecer estos edificios en una situación muy particular, que es la Diagonal Agraciada, hoy Avenida del Libertador,
avenida que, por otro lado, se inaugura con un hecho singular, se inaugura en el 35, cuando se recibe a Getúlio Vargas, y cosa que tiene, obviamente, una implicancia bastante grande, una relación bastante grande con la modernidad. Getúlio Vargas había sido el propulsor del Estado moderno y de la representación de ese Estado moderno en un edificio que es el Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro. Cosa bastante curiosa, se hace un concurso, Getúlio Vargas lo anula, prolijamente paga el primer premio y convoca a un equipo, que es el equipo de Lucio Costa y Niemeyer, para construir ese edificio como emblema de ese Estado moderno. También, en el caso del Uruguay, esos edificios institucionales, como el edificio del Banco de Seguros, el edificio de la ANCAP o el Instituto de Jubilaciones y Pensiones, van a retomar una idea de espacio público, de espacio interior público, a partir de una reformulación de la tipología patio, que se transforma ahora en ese atrio para justamente destinado al gran público, y por otro lado hay una reinterpretación de elementos de acceso, como los grandes pórticos, los grandes portales, que marcan de alguna manera esa idea de arquitectura institucional. La siguiente. Y por último, el caso, y no menos importante, el caso de la educación, otra de las preocupaciones de esta idea de modernidad, el caso de la Escuela Experimental de Malvín, revolucionaria no solo por su aspecto, sino también por la enseñanza que se imparte, de inspiración Montessori, que es una revolución a nivel de educación, y años más tarde, la siguiente, lo que va a ser la sección femenina de la enseñanza secundaria y preparatoria, actual Instituto de Profesores, que, digamos, desde el punto de vista conceptual, marca también clarísimas esas ideas de la importancia de la educación, en este caso incluyendo la educación femenina, y por otro lado se planta en esa Avenida del Libertador también con las características de generar una esquina muy particular y por otro lado un gran pórtico de acceso que conecta con el espacio interior. La siguiente. Años más tarde se va a producir una ampliación de ese repertorio que está antecedida por este ventorrillo de la Buenavista en esa urbanización de Villa Serrana de la que Rubén hablaba hace un ratito. Y bueno, acá tenemos una tecnología diferente que apela al rancho tradicional, interpretándolo ahora en términos modernos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista espacial. La siguiente. Esas aperturas formales digamos, a nuevas influencias se concretan en ejemplos como este urnario municipal, en donde sí hay una referencia al trabajo en hormigón del brutalismo, pero, digamos, se deja lugar a la sensibilidad dentro de la conformación de este espacio conmemorativo. La siguiente. A medida que pasa el tiempo, también esa arquitectura va a adquirir nuevas modalidades lingüísticas, pero va a seguir siendo respetuosa de ese espacio urbano, el tratamiento de la esquina de este banco de previsión social, el tratamiento de los espacios intermedios, el gran acceso, es decir, todo se relaciona con las improntas del tejido urbano existente. La siguiente. Otro caso en donde también la idea de modernidad y la tecnología van de mano para lograr una espacialidad y una imagen del edificio, como sucede en el caso de este edificio El Pilar, un terreno con enorme cantidad de restricciones normativas y que, bueno, se resuelve a partir del pilar central y con el edificio colgando, lo que permite tener toda la fachada vidriada. O la última, creo que es el caso de la iglesia de Dieste, acá no voy a abundar, ya lo analizó maravillosamente Virginia la charla pasada, pero digo, la idea es ver la enorme cantidad, la gran cantidad de materializaciones que tiene esta arquitectura moderna, es decir, que de alguna manera no podemos limitarla a un ejemplo o a dos ejemplos, porque justamente es el conjunto de ellos lo que da interés y lo que resulta particularmente interesante desde el punto de vista de su valoración y su conservación. Es decir, como conclusión, se verifica la amplia diversidad de situaciones espaciales, formales, tecnológicas
el importante compromiso con el medio que tiene esta arquitectura moderna en el Uruguay y, una vez más, esa dupla dicotómica de tradición y modernidad, se verifica que no existe tal dicotomía, es decir, tradición y modernidad pueden ir atadas, pueden ir interpretadas conjuntamente, tal como planteaba Vilamajó muchísimos años atrás. Y, en definitiva, esta arquitectura moderna, como expresión de identidad, llevaría a su valoración en conjunto, como, digamos, apelando a nuevas figuras de la conservación, como los bienes en serie, porque justamente es en esa diversidad que se muestra la riqueza de esta arquitectura y su relación con la identidad. Y ahora dejo a Rubén, que va a concluir. Gracias, Mariela. Retomando un poco lo que decía Mariela, o sea, Mariela planteó una serie de ejemplos singulares, sin duda, ¿no? Singulares por el programa, singulares por los arquitectos que lo hicieron, ¿no? Por la trascendencia que tienen, por la multiplicidad de articulaciones que tienen entre lo que puede ser el panorama internacional y el panorama nacional. Entonces, me parece que retomando estas ideas que plantea Mariela, bueno, decir, no nos podemos quedar exclusivamente, decía bien ella, en la mala copia o la buena copia que hicimos de las ideas y sobre todo de las formas y de los arquitectos del exterior, ¿no? Muchas veces nosotros estudiábamos que la gente, los arquitectos uruguayos, leían la revista Bendingen y como eran blanco y negro, no veían los colores y ese tipo de cosas que nos dejaban muy mal parados como arquitectos y muy mal parados como resolución formal, ¿no? Entonces, exclusivamente, si planteamos ese plano, nos estamos perdiendo de una cantidad de facetas que tiene la arquitectura moderna en nuestro país y que decíamos, estas son las obras más claramente difundidas, pero están en un contexto y están en un conjunto de obras mucho más importantes y sobre todo la perspectiva desde donde nosotros podemos observar, podemos analizar, podemos interpretar y por supuesto valorar estas obras desde otro punto de vista. Entonces, me parece que es importante el peso que tuvo esta arquitectura en la conformación de la imagen pública, de los principales edificios públicos, algunos llamados por concurso, otros se declaró desierto y el arquitecto del servicio lo hizo, pero digo, es importantísimo considerar eso. Primero, esa imagen pública de el Uruguay moderno de esos años, ¿no? Como el Uruguay no hay, ¿no? Hace unos años con Mariela y Gabriela Quintana publicamos un artículo en la revista Arquitectura que hablaba de eso justamente, esa imagen del Uruguay moderno. Entonces, estos ejemplos que manejó Mariela, ¿no? Son parte de eso. Hay varios más, ¿no? Por supuesto, decenas más de obras, no solamente en Montevideo, sino también, no estamos hablando de Montevideo, pero mayoritariamente, pero digo, en el interior, en otros lugares, esa impronta está presente, lo que decíamos, Palacio Municipal, Banco de Seguros, ANCAP, Caja de Jubilaciones. El tema de la salud también es otro tema donde esa arquitectura moderna tuvo una incidencia directa en lo que es la sociedad moderna, ¿no? Es decir, no solamente en su resolución arquitectónica, que puede decir, bueno, la tipología del bloque en el hospital puede ser o no, ¿no? Para este momento, viéndolo un siglo después, casi puede ser objeto de críticas o de malos funcionamientos, pero digo, todo ese centro médico es impresionante, pero no solamente ese, ¿cierto? Decenas de policlínicas, otros sanatorios, hay una cantidad de obras en la esfera de la salud pública trascendental. Y ni que hablar del tema que mencionaba bien Mariela, de la educación, ¿no? Es decir, estaba conjugado los excelentes ejemplos arquitectónicos con modalidades de enseñanza que estaban acordes con esa nueva arquitectura y también, claramente, ¿no? Es decir, lo que es las nuevas pedagogías en las escuelas experimentales, la creciente participación femenina, afortunadamente, en la educación, la formación, ¿no? Lo que es la relación de esos edificios también con su contexto, con su paisaje, y cómo eso se va traduciendo la mecánica de funcionamiento en la propia resolución arquitectónica, en la Facultad de Ingeniería, que claramente no tenemos, por más que tengamos, ¿no? Un frente principal o un componente único en su conformación. Y ni que hablar también del otro aspecto, o sea, por un lado, es impronta en la sociedad y en las esferas públicas de
las obras de los organismos, de las obras de la salud pública, de las obras de la formación, y después la incidencia que tiene en lo que puede ser la conformación de amplios sectores de nuestras ciudades, ¿no? Esa vocación que muy bien decía Mariela, citando algunos ejemplos, como los iniciales allí del Palacio Lapido, el Palacio Díaz, pero que se da en infinidad de casos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, no sé, digo, hay algunos que uno nombra al arquitecto y no tiene quizás esa trascendencia que pueden tener, ¿no? De los campos Buen Tournier o un Balabré o un Aubriot. Pero claramente, donde hay una voluntad por vincularse con la ciudad y por dotar a la ciudad de una mejor calidad ambiental y una calidad de vida, ¿no? Entonces, me parece que eso también conforma esta visión de la ciudad, ¿no? Nosotros mostramos una serie de ejemplos, pero esos ejemplos no están aislados en el desierto, sino que están conformando con otros ejemplos, quizás de mejor calidad, de peor calidad, o de no tan saliente calidad, no tan destacable calidad, y los arquitectos quizás no sean tan reconocidos como ellos, pero están conformando amplios sectores de nuestras ciudades, y hay sectores enteros de calles o tramos de calles que están conformados por las distintas variantes de esta arquitectura moderna, ¿no? En esa diversidad expresiva. Y por supuesto que hay estos ejemplos icónicos de las casas de Craboto, de Miramajó, ¿no? La vivienda Souto, de Gómez Gavazo, ¿no? Pero en esa foto que se muestra la vivienda Souto, aquí en la mitad, ¿no? Esa confrontación de lo que es la extrema radicalidad, que muchas veces después, ¿no? Empieza a integrarse con otra sucesión de obras, ¿no? Del mismo tipo. Y por otro lado, también no podemos entender esta arquitectura moderna como un ente totalmente homogéneo, ¿no? Que es la misma arquitectura la que vimos recién, de los años 20, los años 30, o hasta, si se quiere, los principios de los 40, con la arquitectura moderna que se va a suceder, ¿no? Allí hay un fuerte impacto, ¿no? de esas tipologías modernas que ya se están consolidando, sobre todo el bloque, ¿no? O la torre, la configuración de nuevos tejidos alternativos, pero sigue apareciendo en esa arquitectura, ¿no? Una extrema sensibilidad arquitectónica. Nos podemos detener en las influencias, según la historiografía, en las influencias que podían tener en estos muros vidriados o en estas ideas con parasoles brasileños o de influencia brasileña, pero digo, todo el juego que hacen estos arquitectos en cuanto a dotar también a la ciudad, ¿no? De sectores enteros, ¿no? Lo que hizo Sichero en la Rambla de Positos es prácticamente único, ¿no? O sea, un arquitecto que tiene cuadras enteras de producción propia, ¿no? O el experimento, ¿no? que resultó en lógica moderna el Panamericano, ¿no? Muy criticado, muy vilipendiado durante mucho tiempo, pero digo, el estudio que Sichero hizo de esa arquitectura, ¿no? Ni que hablar la propuesta de una nueva imagen del Banco República. Comparemos el Banco República 19 de junio y ese gran atrio, esa suerte de atrio transparente, ¿no? Lamentablemente hoy modificado con esos cajeros que no sé a quién se le ocurrió ponerlos ahí en el 18 de julio, pero digo, esa idea de dinamismo, de las escaleras mecánicas, de multiplicidad de niveles, es una riqueza absoluta de esa obra. Pero también la sensibilidad que muchos de estos arquitectos, caso Frenedo Silva, Antonio Bonet, que hoy nombramos, tienen para incorporar esa arquitectura sin ningún tipo de concesiones, porque no estamos hablando acá de hacer tipo caverna o poner piedrita arriba de la piedrita, como algunos arquitectos lo han hecho, para simular la naturaleza, planteando ese carácter objetual de esta arquitectura moderna, pero integrando a la lógica del paisaje, ¿no? Realmente yo creo que lamentablemente la obra de la casa de Fresnedo, Siri, en Punta Ballena es un buen ejemplo de cómo está el patrimonio moderno, ¿no? La concepción del patrimonio moderno en nuestra sociedad todavía, ¿no? Hoy hablamos de que todavía falta mucho, bueno, ese es un claro ejemplo. Plantearlo, ni que hablar de lo que se hizo en la azotea, ¿no? En el nivel superior de Solana del Mar, ¿no? Imperdonable. Pero digo, esto es un poco también esa idea. Y después todo el tema tecnológico también, todo lo que han aportado, ¿no? Desde aquella técnica tradicional que mencionaba Mariela claramente, de ese rancho moderno que podría plantear
podría plantear Vilamajó, ¿no? Esa idea de su ubicación estudiada, de su tipología también estudiada, de la tecnología, todos esos elementos que claramente están vigentes en esta obra. Ni que hablar, por supuesto, de Dieste, lo dejamos, lo presentamos porque indudablemente tenemos que mencionarlo, ¿no? Pero digo, todo lo que aportó Dieste a la arquitectura en general, no solamente la arquitectura moderna. Y la representatividad que tiene Dieste en distintas latitudes, ¿no? Pero tampoco olvidarnos de Leonel Viera, del cilindro, lamentablemente destruido, del puente de la Barra, ¿no? O sea, esos aportes tecnológicos son importantes, o la trascendencia que Paisé le da a su arquitectura, ¿no? Es decir, y la incorporación de todo un movimiento, ¿no? De un taller Torres García que todavía, quizás más allá de muchos estudios que se han hecho, no se han todavía profundizado en el valor que ha tenido todas esas ideas artísticas y arquitectónicas en nuestra sociedad. Vamos a ir concluyendo porque el señor Ricardo en cualquier momento saca la campanita y nos corta, ¿no? Pero digo, el Comité Científico del Patrimonio del Siglo XX, de ICOMOS, ¿no? O sea, algo que no hablamos es, bueno, dentro de esas reivindicaciones existen organismos especializados en esa arquitectura moderna, como por supuesto es el DOCOMOMO, y el Comité Científico del ICOMOS, que es un poco más general, porque habla sobre el patrimonio del siglo XX, o sea, no solamente abarca lo que puede ser la arquitectura moderna, sino, por supuesto, otras manifestaciones anteriores. Pero digo, lo decía en un documento en Madrid, que todavía el patrimonio del siglo XX está en peligro, sobre todo por este tema, ¿no? La falta de apreciación y de cuidado. Entonces, me parece que es un tema, y por eso nos importa tanto, porque si hoy fuéramos a hablar de patrimonio colonial, digo, evidentemente van a tirar o demoler o destruir o reformar el cabildo, yo creo que nadie lo podría plantear, pero digo, cuando estamos hablando de una arquitectura más próxima, parecería como que todavía en muchos ámbitos eso no tiene mucho valor. Por supuesto que hay iniciativas, han habido iniciativas de mejora, de rehabilitación y hasta restauración de algunas obras importantes, como puede ser el propio edificio centenario o puede ser la propia casa de Vilamajó, ¿no? Es decir, también allí tenemos un problema con la arquitectura moderna. La arquitectura moderna puso su objeto de estudio en la vivienda, y muchas de las viviendas, ustedes vean los ejemplos que hay, ¿no? O sea, la casa de Barragán que mostramos hoy, la casa Curuche, la Villa Savoie, digo, casi todas las obras, ¿no? Por supuesto, la casa Farms, yo qué sé, la cantidad de obras, ninguna son viviendas ahora. O sea que se restaura y después le da otro uso, que por supuesto es muy digno, como este, la gente lo puede ver, lo puede apreciar, pero ese valor de la actividad residencial, en la mayoría de los casos, se ha perdido, ¿no? Pero o el propio Ventorrillo de la Buena Vista, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando estaba trabajando allí en Minas y fui a Ventorrillo y había cabras, estaba todo lleno de cabras, lo único que había dentro del Ventorrillo. O sea que ese reconocimiento y esa recuperación de estos ámbitos son realmente destacables. Pero por otro lado, y el otro día en las jornadas rioplatenses lo mencionábamos, hay como una serie de operaciones un tanto perversas, que veremos más adelante. Pero digo, hay otras obras que generaron la reacción a posteriori, ¿no? Como Asimaco, que la gente pasaba por ahí para venir a Italia, veía ahí la ornamentación y la lógica de la resolución, lo veía como algo más o menos, ¿no? Curioso, y después cuando se empezó a demoler, ¿no? Lamentablemente, y además en forma insólita se demolió esa obra, empezaron a valorarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de haber nombrado, ¿no? Recientemente por parte de la Comisión Monumento Histórico del Indio, me parece que es una reivindicación a la figura de Capraro y a esta obra en particular, que realmente es importante. Pero lo que nos queda todavía, ¿no? En un dejo medio amargo a todos los que vemos este tema es, seguimos con la lógica de las obras puntuales, ¿no? Tendríamos que empezar a ver, como bien decía Mariela en la conclusión de su presentación, su parte de presentación, digo, empezar a ver otras categorías, ¿no? De bienes en serie, de paisaje cultural, de algunas otras que pudieran incorporar la masa, la masa de esta arquitectura y la importancia que ella tiene en la sociedad. Y por último, para reflexionar un poco, esta idea que yo decía, estas soluciones perversas que muchos nos han tratado de hacer notar como que es la solución para estas obras modernas, ¿no? Es decir, esta suerte de
de pastiches que nos empiezan a dar de dejar la obra, ¿no? Dejar la obra moderna, incorporada, ¿no? Dentro de una construcción que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, hay como una idea, bueno, nosotros defendemos el patrimonio, dejamos allí el retazo, ¿no? de la Casa Crespi ahí incorporada dentro, ¿no? de una obra realmente trascendente dentro del plano, y lo incorporamos dentro de un edificio. Esta solución que parece bastante complicada, porque no es la demolición total de la obra, cualquiera que dice, ah, pero demolieron la Casa Crespi. No, pero bueno, nosotros lo mantuvimos, pero en un contexto y una forma que es totalmente insólita, ¿no? Otro caso similar también, ¿no? Del estudio Gómez Platero, el histórico Hotel Bristol, ¿no? Que formaba parte de esa idea de los hoteles, del esparcimiento, ¿no? De las 8 horas, del sábado, parte del sábado y domingo para descansar, el turismo, ¿no? La promoción del turismo, Montevideo ciudad turística, o sea, todo una lógica del tiempo, y que después también nos venden como gran solución el mantenimiento de esto, ¿no? Que es solamente la fachada, parte de la fachada, porque como ustedes ven ahí no queda casi nada, y ¿no? La idea de generar supuestamente un edificio a partir de allí. Entonces empieza a aparecer que esta arquitectura, ¿no? No sé si podríamos haberlo hecho esto con la Iglesia Matriz, o lo podemos hacer con el Cabildo, con el Club Uruguay, con el Teatro Solís, ¿no? El Teatro Solís algo hicieron de eso, pero digo, sin entrar en esto, pero digo, parece ilógico que esto se plantee todavía incluso como una alternativa a la conservación patrimonial. Yo creo que el máximo esplendor de esta maniobra, ¿no? Es la del Hotel San Rafael, ¿no? Es decir, plantear esa serie de proyectos de Cipriani, con un arquitecto consagrado como Vignoli, que en general ha hecho obras más allá de que algunas, ¿no? Algunas fachadas hacen frito los... así como en Nueva York. Digo, Vignoli ha generado obras de interés. Paré un poquito ahí porque me dice que es inestable. Decíamos, genera interés, pero digo, esa sucesión de edificios que ahora supuestamente está revisado, hay una nueva versión, porque esto obviamente era insólito que se pudiera hacer, ¿no? Digo, una cosa retomando allá la vanguardia soviética, pero lo más perverso de todo esto es que esto se vende como una pieza de historia, ¿no? Y el Cipriani Style, esto es, ¿no? O sea que esto se vende como supuestamente la defensa del patrimonio, o la defensa de la historia, y el hecho de que vamos a tirar el San Rafael y algún día, si tenemos gana y plata, lo vamos a reconstruir, y ahí eso es la defensa que hacemos nosotros del patrimonio, ¿no? O sea, ¿no? Operaciones totalmente increíbles que se están sucediendo, ¿no? Algunas inclusive con apoyo académico, como es la antigua confitería Cantegril, ¿no? Que le hicieron otra cosa, podría haber traído también, ¿no? Que hicieron otra cosa más o menos similar a esta. Entonces digo, hay acciones claras de rehabilitación y de conservación y hasta de restauración de obras modernas. La obra moderna, el patrimonio moderno, tiene una especificidad en cuanto a su forma de actuar sobre ella, evidentemente, porque además tiene una tecnología particular, una forma, resoluciones espaciales propias que hacen que este patrimonio moderno tenga una especificidad, pero planteen que este tipo de operaciones se está reiterando. Por supuesto, tenemos la Casa Poseidón en Punta del Este también, o sea que si quisiéramos mostrar, podríamos estar hasta las 11 de la noche mostrando situaciones similares, ¿no? Y que raramente, ¿no? Parece como que estas intervenciones se suceden en torno, o pegados, o sobrepuestos, o sobre el hecho del patrimonio moderno, ¿no? Entonces, y todavía con el supuesto interés de protegerlo, ¿no? En base a estas intervenciones que por supuesto no son gratuitas. Y por último, la última imagen, un poco para retomar el espíritu de esto y para equilibrar con aquella foto de Brasilia. Por supuesto es incomparable el gesto, ¿no? De Brasilia y del Parlamento en construcción y la familia llegando a Brasilia con esto, pero digo, esta obra del Hospital de Clínicas en su momento, ¿no? Marca esa confianza en esa arquitectura moderna, esa confianza de ese país, ¿no? Que pretende consolidar esa nueva imagen, y claramente con este edificio que demoró un buen tiempo construirse, hay que ser honesto, pero esa imagen, ¿no? De
la contraposición con la pobre Cachilita yendo por ahí por los caminos cercanos a Avenida Italia, pero digo, esa es la imagen de la modernidad la que queremos plantear, y la idea nuestra es cuestionar, ¿no? Esa imagen que se tiene de la arquitectura moderna como una mala copia del exterior, y profundizar en el impacto que claramente tiene esta arquitectura moderna, este patrimonio moderno en la sociedad uruguaya. Los dejo por acá. Nos pasamos un poco de hora, perdón, presidente. Bueno, estamos dispuestos a cualquier pregunta, a cualquier inquietud, ¿no? Por supuesto. Hay algunas preguntas en el chat, pero no sé, ¿el presidente va a ser el moderador? No sé, ¿quién es el moderador? Vamos a ver, bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias Mariela, muy interesante la exposición. ¿Dejamos esa imagen de clínicas o...? No, dejo de compartir ahora, para poquito. Así aparecen los... Bien. Bien, así nos vemos un poco más. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Déjame ver. Sí, hay una pregunta de Adriana la Cariaga, presidenta acá. Pregunta para Rubén. ¿De qué forma se podrían pensar estrategias de conservación en el valor y significado del patrimonio moderno en Uruguay, de acuerdo al documento 10 de Madrid ICMOS? Bien, ¿la pregunta es para Rubén o para Mariel y Rubén? No sé. Para Mariel y Rubén, puse Rubén. Bueno, puse a mí nomás. No, hay que ser justos para Mariel y para Rubén. No sé si Mariela quiere contestarla, si no... Perdón, si querés te hago un pequeño prólogo. Pensando en lo que ustedes manifestaron y lo que hemos perdido recientemente, Asimacos, San Rafael o Bonet alterado en Punta Ballena. Desde ese lugar estoy pensando la pregunta. Gracias. Bien. Mariela, no sé si querés hablar tú o yo. Sí, en definitiva, yo creo que la valoración del patrimonio moderno es pensar un poco, o deberíamos nosotros plantearnos cómo educar a la gente para valorar ese patrimonio moderno. ¿Qué pasa? Esto es un poco esa vieja idea de que ¿qué va a ser famoso si es mi vecino? Va, y lo veo todos los días y bueno, capaz que cuando falta me doy cuenta. Yo creo que hemos avanzado en educar a la gente para valorar el patrimonio. El Día del Patrimonio es un éxito, la gente va y visita cosas, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, yo creo que la idea de patrimonio moderno está enraizada con esa vieja idea del patrimonio que hay que valorar lo que es más antiguo, que fue un poco la primera idea, es decir, las primeras valoraciones patrimoniales que se hicieron. Bueno, esto es, qué sé yo, de la época de Grecia clásica, y esto es de Roma, y esto es colonial, y creo que hasta ahí llegamos. Entonces, creo que la idea de valorar el patrimonio evidentemente no está demasiado arraigada, pero creo que además la idea es valorar ese patrimonio moderno en cuanto a su relación con el contexto, es decir, no solo como obra puntual, porque pasa que se ven esos adefesios que mostraba Rubén, pero pasa también que hay adefesios alrededor de esta arquitectura moderna. ¿Qué pasa? Cuando uno pretende presentar una obra para que sea decretada Patrimonio de la Humanidad, hay una serie de requerimientos que no están contemplados en la obra particular. Sí, está la idea de conservación, de autenticidad, etcétera, etcétera. Pero también esa zona de buffering zone, zona de incidencia que se pide para la valoración de esta arquitectura como patrimonio de la humanidad, o la idea de plan de gestión para ver cómo sigue la historia de esto, es algo que nos falta, y nos falta de raíz. Virginia planteaba la vez pasada el problema que tuvo con la obra de Vieste, porque en definitiva la única que cumplía las condiciones requeridas era la iglesia de Atlántida, gracias a la gestión de la Intendencia de Canelones. Entonces, creo que tenemos una doble deuda. Por un lado, la valoración de ese patrimonio que se está destruyendo, y por otro lado, el plantearnos
esa revaloración en función de esa obra y su contexto y su posible vida futuro. No sé, Rubén, si vos querés agregar. Quisiera agregar algún elemento más, ¿no? Digo, como dice María, primero, el tema de la valoración de este patrimonio moderno. ¿Cuántos miles de personas asisten al Hospital de Clínicas? ¿Cuántos chicos van a la Escuela Experimental de Malvin o a la Facultad de Ingeniería? ¿O cuántos jubilados van a hacer cola? Bueno, ahora no, pero a hacer cola a la caja de jubilaciones o están en ese amplio espacio, ¿no? Es decir, eso que es próximo, que lo vemos inmediato, que lo vemos en su funcionalidad, tenemos que valorarlo también en su dimensión, ¿no? En su dimensión también semántica, de significado, lo que significa la arquitectura, pero también en otras valoraciones. O sea que eso es un primer tema. El segundo aspecto que me parece importante es el tema de cómo empezar a intervenir en estas obras y a conservar estas obras, ¿no? Es decir, nosotros hoy metodológicamente, Mariela planteó una serie de ejemplos, pero tratamos de ver que esos ejemplos están insertos en una realidad más amplia. No alcanza con una protección puntual de las obras, porque siempre vamos a llegar tarde, ¿no? Siempre vamos a llegar tarde porque van a aparecer otras obras, o sea, no es sucesión de obras. Entonces, si no aparecen otras figuras, ¿no?, de conservación que empiezan a contemplar estas realidades, siempre vamos a estar atrás de las demoliciones y lamentándonos de lo que nos pasa y no seguir incrementando hasta el cansancio esa lista de monumentos o bienes desde el punto de vista puntual. Entonces, me parece que también allí hay otra idea, que coincido con Mariela. Yo estoy mostrando acá intervenciones directas sobre las obras, pero bien decía, hay incluso obras de estudios muy reconocidos que afectan directamente a algunas de las obras que planteamos hoy, ¿no? Y que están al lado o atrás y que cambian claramente ese contexto. Entonces, también tenemos que ser, ¿no?, sensibles para ese tipo de intervenciones. Es decir, si no empezamos a ver nuevas figuras en materia de conservación, donde empiezan a aparecer los conjuntos, donde empiezan a aparecer esta incidencia urbana de la arquitectura moderna, lamentablemente creo que vamos a estar siempre, ¿no?, perdiendo, ¿no?, y lamentándonos a posteriori de lo que está pasando, ¿no? Es decir, los ejemplos se suceden, ¿no?, y suceden desde la demolición a la sustitución, a lo que puede ser este tipo de intervenciones o las reformas que se hacen sin ningún tipo de sensibilidad sobre los valores patrimoniales que puede tener la obra. Bueno, en el chat no ha aparecido ninguna otra pregunta. No sé si alguien la quiere hacer directamente. No, lo que plantea ahí Osvaldo, me parece importante, que nosotros no lo desarrollamos mucho, pero cuando hablamos de la especificidad de la conservación patrimonial de la arquitectura moderna o de las rehabilitaciones, ¿no?, todo el tema de los sistemas constructivos y los problemas, ¿no? Se ha trabajado mucho sobre el tema del hormigón, por ejemplo, y la rehabilitación, restauración de obras de hormigón, pero digo, me parece que eso es importante y que decíamos, ¿no? O sea, hoy mostramos el puente de la Barra y la gente va, sube, ¿no? Y lo repiten, lo replican como si fuera, no sé, la cosa más común de la Tierra, igual lo hacen y lo clonan al lado. Entonces, digo, y así pasó con el cilindro, ay, bueno, no sé qué pasó, no se supo nunca bien qué pasó con el cilindro y desapareció el cilindro. Entonces, me parece que eso también, ¿no?, la innovación constructiva y la técnica que tiene esta arquitectura, digo, realmente en muchos casos es muy importante y que eso también no ha sido contemplado suficientemente en el tema de la conservación. Natalia, cuando hablamos de los textos, hoy hablamos de que nosotros, esto no es exactamente lo que dimos, pero digo, nosotros en el libro del Comité de ICOMOS hay un artículo sobre patrimonio moderno. Yo escribí otro sobre patrimonio moderno y patrimonio mundial en la revista Anales de Investigación en Arquitectura de la Universidad OR, de la cátedra que tenemos nosotros, que está en formato digital y se consigue en la web, ¿no? O sea que esos documentos son algunos de los adelantos de esta posibilidad, ¿no?, de acercarnos a este tema, el posicionamiento de nosotros sobre este tema. Gracias. Preguntaba porque estuvimos trabajando con Pablo Muñoz, que es otro compañero, somos docentes en la UDELAR, en la Facultad de Arquitectura, y bien como mencionaste, la casa de Fresnedo City en Punta Ballena es un tema que nos tocó, estábamos trabajando con Fresnedo City, y bueno, a Andrés le consultamos un poco
que entendemos que es un bien que debería estar protegido, ¿no? Con algún grado de protección. Y bueno, de las propuestas finales de nuestra investigación es escribir un documento hacia como la propuesta. Primero como un bien departamental y bueno, lo que se puede hacer a partir de eso. Y me parece importante, además de nuestra percepción de la importancia de la obra, dentro de la historia de Fresnedo, ¿no? Como un lugar que era de encuentros, que se desarrollaron seguramente muchas propuestas de arte, de música, lo que fuera, también como obra en sí, ya que está al mismo momento de la Facultad de Arquitectura. Entonces, como un montón de cosas que esa casa representa, no solo para Fresnedo, pero para la arquitectura moderna de Uruguay. Y bueno, queríamos también, creo que es importante apoyarnos en otros colegas investigadores para escribir ese documento con el mayor respaldo posible, ¿no? Bien, está muy buena la iniciativa, porque realmente yo cada vez que paso por ahí trato de mirar para otro lado ahora, porque ya me desespero del estado que está, cada vez estaba peor. No sé ahora exactamente en qué estado está la casa, pero digo, es un claro ejemplo de esto, ¿no? De que la indiferencia, con todo lo que se procesó alrededor y todas las cosas, todas las obras que se han hecho, cómo no se ha tomado en cuenta esa rehabilitación. Pero sí, claramente es un tema importante, pero me parece bueno también que tengan un respaldo teórico para decir, bueno, solamente la intervención, pero sí en un marco más amplio, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, no hemos planteado en detalle esa obra, pero sí la mencionamos como parte de esta indiferencia, ¿no? O desdén que muchos tienen sobre la arquitectura moderna, ¿sí? Claramente. Es muy Ricardo. interesante eso. Digo, perdón. ¿Sí? No, estoy prendido. No, quería simplemente decir algo en relación a lo que planteaba Natalia recién. La casa Fresnedo sin duda es una casa muy significativa y está en el listado que el Instituto de Historia elaboró en el 2014 como un bien a proteger. A nivel de lo que es la figura del Monumento Histórico Nacional, ustedes saben que es difícil que a nivel político se asuma la declaración de bienes cuyos propietarios no quieren, se niegan a que sean protegidos. Este es el caso de la Casa Fresnedo, cuyos propietarios que viven en el extranjero no se ocupan de la casa y tampoco les interesa la protección. Por eso nos parece más viable una protección a nivel departamental que no tiene una figura tan rígida como la de monumento histórico, que puede implicar la exigencia de los propietarios de expropiación hacia el Estado. Bueno, es un caso particular, pero que sí, que creo que hay consenso, que es un bien que debería estar protegido, pero que no se ha podido llegar a concretar todavía. Creo que el estudio de ellos va a aportar sustento para, digamos, impulsar una decisión, por lo menos a nivel departamental. Respecto a otras cosas, creo que los casos que mostraron Mariela y Rubén, la mayoría son casos que ya cuentan con protección, ¿no? Muchos de ellos. Incluso algunos de los casos que han sido muy transformados contaban con protección, como la Casa Crespi. La Casa Crespi tenía protección a nivel, y creo que la sigue teniendo a nivel municipal. Lamentablemente la sigue teniendo. Entonces, en todos estos temas me parece que más allá del conocimiento, de la difusión, del avance que se hace a nivel académico, hay algunas cosas que tienen que ver con el mercado, digamos directamente, que no podemos negar en qué organización social nos estamos moviendo y donde son muchas las fuerzas que están en pugna, ¿no? Y la ciudad es un escenario donde se manifiestan contradicciones, intereses diversos y a veces el interés colectivo se contrapone a intereses también legítimos que tienen que ver con, bueno, con la industria de la construcción, con la promoción. Entonces, hay muchas fuerzas en juego, es muy importante seguir trabajando los temas que tienen que ver con la generación de conocimiento y la difusión de ese conocimiento para que haya
más allá de las protecciones y de las cuestiones legales, gente que esté defendiendo algo que asume como su patrimonio. Evidentemente, en el caso de la Casa Crespi hubo una dificultad de gestión porque como el tema de patrimonio es un tema que no es de consenso, evidentemente primaron fuerzas que coincidieron, incluso el proyecto fue premiado como una buena intervención sobre una obra patrimonial. Entonces, una cosa que también tomamos conciencia a través de ese caso, que es muy particular, es que las miradas sobre qué es bueno o no es bueno para el patrimonio también son diversas. Entonces, bueno, acá justamente estamos abriendo un espacio de debate para plantear cuestiones y escuchar opiniones, porque evidentemente sobre el patrimonio no hay voces unánimes. Pero Andrés, con respecto a esto, es claro, digo, me parece que hay también un consenso académico importante por parte de organizaciones, ¿no? Digo, como ICOMOS, que formamos parte nosotros, comités científicos de ICOMOS, DOCOMOMO, o sea que no es que... entonces digo, si a algún iluminado le parece que esa obra es importantísima, lo premian, pero no es que hay opiniones, hay determinados paradigmas, por lo menos actuales, que plantean determinados consensos que a mí me parece que ese relativismo donde, bueno, todo es premiable y todo es opinable y la Casa Crespi está bien porque al final la premiaron y además el mercado, o sea, todo ese discurso que por supuesto lo conozco, me parece que se da de bruces con una comunidad académica que está trabajando y que, digo, me parece que este es un ciclo de ICOMOS, ¿no? De un comité nacional e internacional que tiene ya, como bien decía Adriana, hablando, documentos, planteos sobre una determinada... Entonces, a mí me parece que si nosotros, que somos el comité de ICOMOS, no damos una voz, ¿no? Con cierto respaldo académico, estamos hablando, de lo que debe ser, y entramos al relativismo, que todo es válido dentro del patrimonio, bueno, si demuelen en San Rafael y ponen eso que está bien, porque hay otros que piensan, porque Viñoli es importante, o por el otro, entonces caemos en un relativismo preocupante. Y por otro lado, la protección, yo hoy le decía a Adriana cuando me hacía la pregunta, que hay que buscar otras figuras de protección y hay que recambiar el tema de esto del monumento, de que si el dueño no quiere, o sea, no se protege, y además el bien municipal, o sea, bien decías vos, el tema de la Casa Crespi, cuando vos estabas hablando, yo recordaba la estación de servicio acá en la Rambla, frente a la Conaprole, ahí, ¿no? Que era bien también bien municipal, y el pobre Lorente quedó sin cosas, hicieron una defecio, ahí, igual que todas las estaciones de ANCAP, o sea... Rubén, yo no planteé que... Yo estoy totalmente de acuerdo con, digamos, que la Casa Crespi no debió ser intervenida así. Y creo que hay un consenso en la academia bastante grande respecto a que esa intervención no es una buena intervención. Lo que yo quise plantear es que hay otras voces que defienden ese tipo de intervenciones, que son cosas que nosotros que pensamos distinto tenemos que tener en cuenta. Que tenemos que tener en cuenta que existe un mercado para ver cómo nos manejamos mejor y con más elementos y con más compromiso social y de las comunidades que pueden sustentar las cosas para que realmente lo que pensamos que debe ser protegido sea protegido y después de que es protegido sea mantenido en esas condiciones. Es por eso, yo lo planteé para que tengamos en cuenta más cosas de las que intervienen que no porque nosotros señalemos con el dedo una obra que es maravillosa, esa obra por arte de magia se protege y después la vamos a conservar para el futuro. Porque hay fuerzas muy fuertes que trabajan en todo este medio, que no son solamente las de la academia y no son solamente las de los comités científicos, y ya lo sabemos. Y a la Perdón, yo yo sé que hay una cantidad de elementos que juegan en contra de la conservación, pero concuerdo con Rubén, yo creo que nosotros tenemos un respaldo que es invalorable y que muy pocas veces lo usamos, que son elementos de carácter científico y consensos internacionales. O sea, los comités del ICOMOS son comités científicos que se ocupan de distintos temas, entre ellos de la arquitectura del patrimonio del siglo XX, hay uno. Y ha producido documentos
que no son documentos que a alguien se le ocurrió escribir porque se siente amigo del patrimonio, porque se levantó con ganas de... No, son documentos que son consensos internacionales y que no los, creo que, y acá hago mi culpa también, no lo hemos sabido manejar con todo el potencial que esto tiene, porque son un respaldo internacional para enfrentar situaciones que serán y que, a las que tenemos que de alguna manera opinar. Sí, creo que esto va más allá de la opinología típica uruguaya. Todos somos opinólogos en todos los temas, pero en definitiva, cuando uno tiene un respaldo, que son cartas, que son documentos, que son consensos internacionales, yo creo que tenemos que valorarlo y saber usarlo, porque en definitiva, uno puede decir, bueno, yo no lo voy a hacer, pero hay un respaldo conceptual que tenemos que aprender y saber manejar. Bueno, sí, la conservamos, pero después, ¿qué pasa? Está contemplado, es decir, ¿conservar para qué? La conservación tiene que tener aparejado un plan de gestión, como decía yo. Es decir, eso es, hoy por hoy no se acepta ningún bien, como decía hoy, del patrimonio para su postulación de patrimonio mundial, si no tiene un plan de gestión. Porque años atrás se hizo, se nombraba esto y después se empezaba a degradar, se empezaba a no conservar, se empezaba a deteriorar. Entonces ahora es un documento que se exige y eso debería ser pensado juntamente con la valoración. Si lo valoramos, lo proponemos, pero a su vez hay que pensar un plan de gestión para ver qué va a hacer de eso a lo largo del tiempo. Y reitero, me parece importantísimo estos documentos, manejarlos y, digamos, tener esa responsabilidad de ese consenso conceptual a nivel internacional que muchas veces nos puede indicar cómo operar. ¿Son planteos generales? Sí, son planteos generales, pero uno lo tiene que poder llevar al plano que le interesa manejar. Era esa aclaración porque me parece que en Uruguay hay muchas opiniones, hay muchos amigos, entre comillas, del patrimonio, pero en definitiva hay documentos que permiten valorarlo y permiten posicionarse en ese tipo de discusiones. Era eso. Andrés, además cuando no quiero Yo hacer quería un diálogo contigo, ¿no? Pero no, digo, pero con respecto... Perdóname, Rubén, ¿me dejas anotar una cosa en lo que dijo? No, pero un segundo de lo que vos me decías con respecto Sí. a que hay otras opiniones. Cuando yo planteé el tema, no sé si se ha entendido, capaz que no me expresé bien, yo hablé de cierta perversidad. O sea que esta gente, cuando uno iban a demoler a Simacos, a Simacos hicieron la tierra de Montevideo y se terminó el partido. Acá hay una cierta perversidad. Supuestamente lo están haciendo ellos, o piensan ellos que lo están haciendo, para conservar el patrimonio. Eso es lo perverso de todo esto. Entonces, si nosotros lo convalidamos porque hay muchas fuerzas, entonces, y bueno, hay un conformismo que para mí es alarmante, y si ese conformismo está en el organismo central de la conservación patrimonial de este país, estamos en peligro, la verdad que estamos en peligro. Entonces, lo que yo digo, tratemos de dar vuelta a esos argumentos porque realmente, ¿no? Eso no es conservar el patrimonio, dejar un pedazo o superponer a la Casa Crespi o cualquier hotel San Rafael, demolerlo y volver a construir y conservando la historia. Entonces, si algunos piensan así, por lo que los intereses los llevan a pensar así, bueno, nosotros, nuestra función, nuestro comité, nuestras organizaciones y sobre todo las comisiones que tienen directamente que ver con el tema, debían ser las primeras que se tendrían que oponer, ¿no? Entonces, allí tenemos un problema importantísimo, ¿no? Porque fuerzas de mercado, ¿te parece que en Ciudad de México hay menos fuerzas de mercado que nosotros? Que en Belo Horizonte, en Valpuglia, hay menos, ¿no? Para citar los ejemplos que nos he yo. Entonces, somos un islote, nosotros tenemos esas tensiones, esos problemas que son irresolutas, imposibles de resolver, y los demás lo hacen. O sea, es una cosa bastante curiosa. Entonces, digo, me parece que si caemos en ese conformismo, caemos en un problema bastante serio para el comité y nos dedicaremos a otra cosa, entonces, en vez de integrar este comité Bueno, me parece que es necesario, después de tu intervención, que yo aclare que estamos totalmente de acuerdo, Mariela, vos y yo, en nuestro papel, en cuáles son las cosas que coincidimos, por suerte hace mucho tiempo, en qué está bien y qué no está bien en relación al patrimonio, y que vuelvo a decir que simplemente, y se menciona esas cosas porque todos tenemos que tener conciencia de que no actuamos nosotros solos, actúan muchas más cosas, simplemente por un tema de conciencia, para ser más inteligentes, para
saber más, para investigar más, para convencer más y para conseguir más apoyo. Lo que plantea Mariela de los planes de gestión posiblemente sea el equivalente, yo he trabajado mucho con el tema del plan de gestión de Colonia, en relación a cuáles son las exigencias, son que exista realmente una comunidad organizada que se haga cargo de la gestión y de mantener las características del sitio tal cual se lo plantea. Es similar quizá a lo que podríamos plantear si declaráramos la Casa Fresnedo, cuál sería el compromiso que tendrían los propietarios para con ese bien. Si de entrada sabemos que los propietarios no quieren comprometerse con el tema de la protección del bien, ¿cómo los vamos a comprometer a un plan de gestión? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Tenemos que caminar mucho en este sentido. Posiblemente quizá la nueva ley de patrimonio implique que para las declaraciones de Monumento Histórico Nacional como figura máxima, porque van a haber varias categorías, se incluya la necesidad de un plan de gestión. Bueno, en eso van a seguir tallando los propietarios seguramente, porque vos no vas a poder asumir a nivel político declaratorios donde no haya compromiso de grupos sociales, entre los cuales están los propietarios, que quieran asumir que ese bien se proteja y se conserve como está. O sea, son todas estas cosas que estamos planteando, las dificultades que se plantean desde la realidad para una gestión correcta del patrimonio, de acuerdo a todas las normas internacionales que estamos nosotros desde este ICOMOS internacional comprometidos porque nos estamos adhiriendo a una serie de avances en las normas internacionales. Pero no olvidemos que nuestro país también ratificó la Convención del Patrimonio Mundial del año 78. Entonces, no solo nosotros como técnicos de ICOMOS, sino nuestro Estado tiene asumidos de alguna manera todo lo que se ha ido avanzando en la elaboración del pensamiento patrimonial desde el 72 hasta ahora. Son 50 años de evolución y Uruguay tiene que ir acompañando eso porque lo ratificó hace años. O sea que creo que estamos totalmente de acuerdo y simplemente quizá en esta discusión pusimos el acento en cuestiones diferentes, pero me interesaba dejar claro que coincidimos en lo fundamental. Rubén y Mariela, Gabriela Sicardi, la presidenta de ICOM, tiene la mano levantada. No sé si la vieron. No, es que no sé, tenemos moderador, nosotros somos los... Perdón. No, las manos levantadas no las veo yo, o sea, acá no hacemos la... Pero dale, por supuesto, que participe, no sé. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Bueno, estoy de acuerdo con los tres perfectamente bien, sobre todo con Mariela, que tenemos tanto ICOM como ICOMOS, cartas internacionales, comités científicos, que tenemos que incentivar más y educar más al público en general. Pero aparte, como dice Andrés, se ratificó en el 72 lo de UNESCO, y eso, en ese año, los países se comprometieron al ratificar eso, que le tienen que dar más dinero y más apoyo a ICOMOS y a ICOM. Quiere decir que nosotros tendríamos que aprovechar más eso para poder tener más recursos, para poder educar más a la población y que no nos esté pasando tanto esto de que no sepan lo que es realmente el patrimonio que tiene cada uno. Entonces, como que tenemos que hacer más fuerza. Por eso me parece muy importante estas conferencias en conjunto, conocernos más, porque siempre hacíamos trabajos separados y todo un esfuerzo separado, y eso hace como que tengamos más fuerza, y eso me parece, lo que dijo Andrés es muy importante, porque aparte hay todo un sistema económico que por más que uno quiera ir en contra, a veces no puede, porque la casa no la quieren vender o porque quieren hacer... Entonces tenemos que hacer más fuerza para poder salvar realmente el patrimonio. Y yo espero que ahora con la ley del patrimonio, que nos está llevando bastante trabajo, poder sacar estas cosas bien, no sé, determinadas cosas que se puedan proteger, distintas formas, tanto lo que pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles,
qué se pueda sacar del país, tráfico ilícito, un montón de cosas que estamos resolviendo, estamos hablando de la ley de patrimonio, pero tenemos que hacer mucho más fuerza y tratar de, digamos, recursos para poder educar. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Y es excelente la conferencia. ¿Puedo levantar la mano? No sé si hay alguien. Daniela, sí. Sí, Daniela. ¿Hay alguien, Ricardo? ¿O puedo hablar yo? No, puedes hablar, sí. Puedes hablar. Bueno, yo soy profesora de Historia del Arte, así que voy a hablar desde ese lugar. Se me congeló. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mariela y lo que dicen, la educación es muy importante, y los que me conocen saben que milito por la enseñanza del patrimonio y de la arquitectura de Montevideo, etcétera, etcétera, y estoy de acuerdo con que lo que se conoce, se valora, todo eso que ya sabemos, ¿no? Y que cuando uno encuentra los links, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el Liceo Miranda, y que es un liceo maravilloso desde el punto de vista arquitectónico, y tiene una obra del taller Torres García, y cuando les muestro la obra, que además siempre mis primeras clases son el liceo y la obra, y les muestro, el otro día les mostraba la casa Osanfán, y entonces ahí estudiaron Augusto y Horacio Torres, y Torres dice, ahí estudiaron mis hijos, y vemos que la casa la hizo Le Corbusier, y entonces una de las cosas que a ellos les llama la atención es que hay algo que está en su entorno cercano, que tiene algún vínculo con aquello otro que está lejos. Todo eso está genial y lo hacemos y bárbaro. Pero lo cierto es que cuando llega el momento de intervenir una obra o de destruirla, en general no es la comunidad, esa obra ahí presenta un permiso de construcción en la intendencia, y en la intendencia hay un montón de técnicos que dicen, está bien, haga esto o no lo haga. Y después el proyecto lo hace un arquitecto y tira abajo algo y hace algo. Entonces, en la enseñanza, a ver, si hay alguien que va a defender esa enseñanza, soy yo, y los que están acá y me conocen saben que es así. Pero no es suficiente con eso, porque y yo en eso comparto lo que dice Andrés, y creo que entiendo lo que él plantea, la ciudad es un espacio de negociación política, no es, por más que haya comités científicos, y lo vemos ahora, por más que el GACH diga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, después es una cuestión política, ¿se hace o no se hace? ¿No? Uno puede tener muchos respaldos, puede tener una cantidad de población súper consciente, pero después, si no tiene la cintura política para negociar con todos los actores, me parece que la cuestión no funciona. O sea que sí, por supuesto que pero aunque tuviéramos una población súper concientizada del valor de todos los patrimonios que hay en el Uruguay, después hay un punto en el que a veces hay otros que intervienen, y los intereses son muy plurales, y los puntos de vista son muy plurales, dentro de la propia academia, dentro de los docentes, dentro de los arquitectos, dentro de los gestores, dentro de... Entonces me parece que lo que estaría bueno sería conciliar todo eso, ¿no? Que supongo que es en lo que estamos, todos. Sí, yo creo que sí, que tenés razón en lo que decís, pero creo que el hecho de formar, de educar y de valorar hace que uno tome más conciencia de las cosas. Y frente a una población consciente de lo que quiere defender, los intereses políticos se manejan, los intereses económicos se manejan, pero encuentran una nueva dificultad. Yo me acuerdo de acá de hacer historia, en el año 82, que yo no tenía ni noción de lo que era patrimonio, en Río de Janeiro, en la Rambla de Flamengo, se quería demoler un edificio del siglo XIX, un edificio en altura, hermosísimo. La población se plantó y puso los carteles "Demolición now". Se armó todo un debate, el edificio no se demolió. O sea, yo no creo que tengamos que salir a hacer la revolución por cada edificio que tenemos, pero esa conciencia social pesa sobre los intereses económicos y pesa sobre los intereses políticos. Que puede no ser definitoria, pero frente a una toma de posición de la población reiterada frente a distintos hechos, creo que las cosas pueden cambiarse. Tengo fe en eso.
presidente, usted decía. Bueno, creo que ya es Interesante el debate. son las 8:30. Ha sido una reunión bastante interesante y con aportes de puntos de vista y que dan para pensar. Entonces, creo que, no sé, por aquí iríamos terminando y los invitaríamos para el miércoles que viene a la siguiente conferencia. No sé, los esperamos, les agradecemos la participación. Ha participado mucha gente, la verdad que es un éxito para nosotros la convocatoria. Y bueno, y quedamos así. Los esperamos el miércoles que viene. ¿Les parece bien?